Presentación de proyecto final para la materia de física electrónica presentado y elaborado por Jessica Rosso, Viviana Agudelo, Oscar Garnica y quien les habla, Julián Lazo. Para este proyecto elaboramos un semáforo LED, del cual vamos a hablar del circuito, las conexiones, materiales, programación y cálculo de corrientes utilizadas para la ley de Kirchhoff. En este momento vamos a comenzar definiendo que el semáforo LED funciona con un circuito en paralelo, el cual se utiliza este tipo de circuito porque mantiene entre todos los dispositivos un mismo voltaje. Adicional, las conexiones empleadas para este semáforo LED podemos emplear el Arduino, que constituye un Arduino de 14 pines digitales. Este Arduino es un Arduino Uno R3, el cual estos pines digitales sirven para la entrega de señales del voltaje para el circuito que tenemos en paralelo. En este caso, las conexiones de este Arduino están dadas por un voltaje de 5 voltios. También contamos con la conexión de tres redes independientes, las cuales en cada red está la conexión de una resistencia de 220 ohmios y una LED de diferente color, el cual varía su voltaje. El color rojo con un voltaje aproximado de 1.9 voltios, el amarillo de 1.7 voltios, el verde de 2.4 voltios, el cual varía el flujo de corriente entregada para cada funcionamiento del LED. Los materiales utilizados para este semáforo LED es un Arduino Uno R3, una protoboard pequeña, LEDs de diferentes colores, verde, amarillo y rojo, tres resistencias y 7 trozos de cable. Vamos a hablar de la programación del Arduino, el cual pues se tiene que utilizar una programación para el funcionamiento y coordinación del circuito empleado para este semáforo LED, el cual pues contamos con unas funciones que vamos a explicar a continuación. Se encuentra la función pinMode utilizada en la función setup para configurar el modo de trabajo del pin, entrada de energía input, entrada de voltaje output. También contamos con una función que se llama digital write utilizada en la función loop. La función loop es una función que permite configurar cada camino cerrado, el cual consta de el control de la resistencia y el LED conectado para cada camino cerrado en este circuito paralelo. Esta función digital write en la función loop sirve para colocar los estados del pin digital cuando se abre el paso de voltaje height, que significa alto, y cuando se cierra el paso de voltaje con la función low, que significa abajo. También utilizamos la función delay, que sirve para detener el flujo de la programación durante una cantidad de tiempo. Esta está dada en milisegundos, la cual para esto tenemos que tener en cuenta que hay una constante de tiempo determinada llamada tau, que es el producto entre la resistencia y la capacitancia. La resistencia dada en ohmios, la capacitancia dada en faradios, que al simplificarse queda en función de tiempo dada en milisegundos. Otras cosas para tener en cuenta es que al realizar la programación de ese Arduino, para terminar de programar cada función se finaliza con punto y coma, y para la utilización de cada función se tiene que encerrar en corchetes, los cuales simbolizan los módulos de control programados para este Arduino. Ahora vamos a hablar un poco sobre los cálculos de corriente para este circuito en paralelo, el cual utilizamos la ley de Kirchhoff.
el cual ésta define como la suma de los voltajes en la trayectoria de un circuito cerrado y en una malla, el cual para este circuito se tuvo que hallar el voltaje para cada una de, de las redes, en este caso, que vienen diferenciadas por el voltaje de cada bombillo, ya que son diferentes. Entonces, para el cálculo de estos voltajes, se tuvo que sumar el voltaje de cada dispositivo conectado en este circuito para hallar la corriente de cada camino en función de la conexión de cada bombillo LED. Para LED verde se obtuvo una conexión de 0,1778, que está definido la corriente entre voltios sobre resistencia. Para el bombillo rojo fue definida una corriente de 0,7778 y para el bombillo amarillo fue definido una corriente de 0,8768 para cada camino utilizado para prender cada LED en cada red de este semáforo. Con esto concluimos, en este caso, la explicación de este proyecto. Le agradecemos su atención y su tiempo. Muchas gracias.